el rumbo del país desde el punto de vista político, el rumbo de los partidos políticos que son clave para una democracia, hemos invitado a actores generadores de opinión desde cada uno desde su propia perspectiva. Por ejemplo, Annette Planels, quien es miembro de Movin, que a mí me sigue llamando la atención Movin, un grupo de independientes que apoyó la opción de Varela, pero que no por haber apoyado la opción de Varela han dejado de tener un juicio crítico de la gestión de Varela para bien o para mal. Y eso me ha llamado la atención porque casi que no tiene precedente esto de un grupo que ha apoyado a un candidato a presidente, gana, y sin embargo se mantiene independiente, aplaude lo que tenga que aplaudir y critica lo que le tenga que aplaudir al presidente que apoyaron. Javier Yap, miembro de FUDESPA, abogado de profesión, pero también inquieto a veces en escribir artículos que generan opinión, dicho sea de paso. María Fernanda Cortizo, bueno, ella no es invitada, ella es parte de aquí de la casa, nos apoyó muchísimo durante la cobertura de las elecciones con el programa que teníamos especializado para jóvenes, y por eso quisimos que a 8 meses de gestión y a tanta distancia del 2019 también nos dé su reacción. Y Alejandro Chevalier, presidente de un grupo que nosotros le hemos dado mucho seguimiento, el grupo JUD, Jóvenes Unidos por el Diálogo, sí. Que tiene su génesis en las universidades y que ha ido tratando de permear también las escuelas públicas y privadas, tengo entendido, lo cual es un esfuerzo interesante. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Annette, 8 meses de gestión del presidente Varela, sin embargo, pareciera tanto tiempo, el 2019, a diferencia de quinquenios anteriores, no se ve en el escenario quiénes son los posibles candidatos presidenciales y por dónde andan los partidos políticos. Bueno, la situación de los partidos políticos es preocupante, pero no podemos seguir viviendo de elección en elección. Yo creo que los problemas de Panamá no se van a resolver ni en el 2019 ni en el 2024. Se tienen que empezar a resolver hoy. Hoy tenemos 3 órganos del Estado, tenemos una Constitución que a duras penas puede ayudarnos a prevenir la corrupción, y no podemos entonces esperar que va a venir un caudillo en el 2019 con una varita mágica a resolver todos los problemas nacionales. En Movin nos mantuvimos unidos después de las elecciones porque vemos mucho peligro en nuestra democracia y queremos ser parte de la reconstrucción de esa democracia. Y esa democracia se va a reconstruir empezando, por ejemplo, con la justicia. Tenemos una justicia que no es independiente, que las personas no confían en ella, no es expedita y no es objetiva. Si nosotros no resolvemos el problema de la justicia, difícilmente vamos a poder seguir viviendo en democracia. Don Javier, ya, ¿por dónde andan los partidos políticos desde su perspectiva? Yo creo que dice mucho que somos 3 jóvenes acá, 4 jóvenes acá. Por favor. Está bien, la juventud está bien, excluya, no hay problema. Perdón. Yo creo que dice mucho que aquí todos somos independientes y que no estamos inscritos en ningún partido político. Dice mucho porque nosotros los jóvenes estamos preocupados no por quién lleva una bandera política y va adelante, sino quién va a resolver los problemas que a nosotros nos van a heredar en un futuro. ¿Quiénes son los que se van a enfocar en los problemas de políticas públicas? ¿Quiénes son los que van a corregir el rumbo del programa de invalidez, vejez y muerte, transporte, agro? Eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Quiénes son los que van a tener el coraje y la valentía de, en vez de presentarse a sí mismo como Mesías, decirnos, oigan, esas son las soluciones que tenemos que hacer, queremos aportar, y quiénes son los que van a inyectar esa frescura a la política? Y eso que necesitamos, algo de que se sienta un aire fresco en la actual política. Annette Planels y Javier Yap han mencionado cada uno varios temas, pero yo reacciono a 2. 1, problema de la justicia. 2, programa de invalidez, vejez y muerte. Ahí se juega mucho. Al día de hoy, yo no he escuchado un pronunciamiento de un partido político de este país sobre esos 2 temas. Todos reclamamos justicia, pero un pronunciamiento de fondo, porque parece que ese debate no se da, María Fernanda. Digo, yo creo que también tenemos que ver que ahorita mismo en cada uno de los diferentes partidos políticos el debate principal es lo que está pasando dentro del mismo partido político, porque también cómo salir a pronunciarse respecto a estos diferentes temas cuando en realidad a ellos mismos les está costando muchísimo organizarse. Entonces yo creo que ahí es donde surge el real problema y eso es lo que le están dando a ver a la ciudadanía. Entonces nosotros como jóvenes y el resto de los ciudadanos como independientes no inscritos a un partido político, definitivamente que desarrollan cierto grado de apatía
más de la que hasta cierto punto siempre hay, y quieren como alejarse de estos partidos políticos, y esto puede que en el 2019 sea un pase de factura, que al ver cómo está funcionando cada uno de estos partidos políticos no se inclinen por ninguna de esas opciones. No, Alejandro Chevalier, como dirigente de HUD, habla con compañeros universitarios, pero entiendo que también habla con jóvenes de escuelas. Sí. ¿Qué están pensando todo este grupo de jóvenes Bueno, realmente... sobre lo que están viendo, políticamente hablando? Bueno, sí, lo que realmente hemos estado hablando es que Panamá necesita realmente un líder. O sea, por ejemplo, con esta idea de que Rubén Blades sea candidato, probablemente en el 2019, esto nosotros los jóvenes lo podemos ver como algo tanto positivo como algo negativo. Positivo porque podemos ver como una persona que no, para nuestra generación, tienen que ubicarse que nosotros teníamos de 5 a 10 años cuando él estaba involucrado en política. Para nosotros él es simplemente un cantante, una bandera del turismo panameño. Eso puede ser algo positivo, ya que no, para nosotros no es el político tradicional, pero puede ser algo negativo para aquellos jóvenes que están involucrados activamente, actualmente, que pueden pensar que él no está ahora mismo en Panamá viviendo todo lo que realmente podemos considerar una catástrofe en las instituciones. Entonces, pensamos que, bueno, yo como joven puedo darle la recomendación de que por favor, si tiene aspiraciones, realmente nos demuestre que es un líder de verdad, un líder preocupado por el país, que va a estar involucrado con toda la sociedad panameña antes de llegar allá. En ocasiones anteriores siempre se habló de la tercera fuerza, que dicho sea de paso, Rubén Blades trató de hacerlo en el 94. ¿Sienten este grupo de jóvenes que hay espacio para un independiente en Panamá para llegar a la presidencia? Ana Matilde Gómez es la única diputada independiente en la Asamblea. En el caso de la presidencia de la República hacia el 2019, ¿lo ven en el escenario un independiente? Bueno, realmente pienso que sí es probable. Justamente hace unas horas estábamos hablando de que Isabel Saimalo es la primera vicepresidenta independiente. Entonces ahí podemos ver cómo los puestos de independientes están llegando cada vez más altos. No solamente estamos viendo a Ana Matilde Gómez, sino también a ella. Por ello, pienso que sí, una fuerza independiente que tal vez se ve impulsada por la apatía hacia los partidos políticos que no están siguiendo una verdadera ideología. Tal vez esta fuerza puede seguir creciendo cada vez más hasta el 2019. María Fernanda decía hace un momento que podría ser una factura, podrían pagar los partidos políticos, pero si así fuera el caso, entonces una figura independiente pudiera emerger. ¿La ven en el escenario? Yo creo que puede que sea, o sea, no estoy tan segura de que sea así. Yo creo que vamos pasitos cortos, pero puede que sí. Yo creo que depende mucho de cómo sigan actuando los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos pueden abrirle el camino e impulsar una figura independiente, porque si las cosas siguen durante estos 4 años que faltan, como van ahorita mismo, y ellos no logran, como quien dice, volver a ver la luz y dar un poco de confianza en cada uno de sus colectivos a la ciudadanía, es posible que las personas quieran optar por otra opción, y en este caso sería un independiente de haberlo. Don Javier, ya Alejandro Chevalier dice, los partidos no están practicando una ideología, pero la pregunta es, ¿la sociedad panameña estará preparada para tener partidos ideológicos, en su opinión? Yo creo que la sociedad panameña primero tiene que saber lo que son las ideologías que existen y definir cuál es la más aplicable a Panamá. Yo creo que dentro de todo, la sociedad civil tiene que buscar formas de incluir más a los independientes, porque es mentira de que solamente para servir al país se va a hacer desde la presidencia. Y a medida que los independientes vayan tomando más posiciones de liderazgo dentro del gobierno, dentro de sectores no gubernamentales, esa ventana de oportunidad se va a seguir abriendo. Yo creo que todo es parte de un marco de desarrollo y democracia y rejuvenecimiento de la democracia. Por ejemplo, en la democracia de Chile se dan muchas oportunidades a los independientes porque la concertación, por ejemplo, permite a los independientes participar a niveles mucho más altos de lo que existe en Panamá. Yo creo que es solo cuestión de tiempo que los partidos políticos panameños se den cuenta que la democracia debe madurar y que la forma de madurar es permitir a los independientes participar en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Anet Planels, pero la pregunta a alguien que como usted y muchos otros miembros de Movín recorrieron parte del país y no todo el país abanderando una idea, la pregunta es, ¿el panameño sabrá qué es lo que finalmente quiere? Yo creo que el panameño... En materia política, me refiero. Sí, yo creo que el panameño sabe lo que quiere, ¿verdad? Y yo creo que prueba de eso es que hoy en día tengamos la figura de Varela y no una figura que representara el continuismo del gobierno pasado, como todos los pronósticos indicaban, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que darle al panameño son, primero, espacios de participación. Hay que organizar la participación ciudadana para que sea realmente efectiva y para que sus decisiones sean tomadas en cuenta en las principales decisiones del país. De esta manera tú educas a la ciudadanía
y una ciudadanía educada puede tomar mejores decisiones. Y esas decisiones pueden incluir, sí, un independiente en la presidencia, pero yo no buscaría un líder. Yo creo que tenemos que quitarnos de la mente la idea de que va a venir un caudillo a salvarnos. Nosotros tenemos que empezar a hacer equipos de líderes con programas de Estado, no de gobierno, que estén escritos quizás en algo un poquito más fuerte que el papel, que sean realmente compromisos, que cada gobierno que venga, cada 5 años, vaya siguiendo, por supuesto poniendo sus propios aportes, ¿no? El problema de los liderazgos y el problema de los electores es ese. O sea, por ejemplo, justicia, invalidez, vejez y muerte. El IDAN, en este día yo tuiteé, yo la verdad que me siento tan frustrado con el IDAN que ya privaticemos esto y me dijeron hasta de todo. Educación. Pero a la gente parece que a los gobernantes, a los políticos no se atreven a tomar decisiones en función del costo político a pagar. ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Con participación ciudadana, es la única manera. O sea, si la ciudadanía presiona, ¿verdad? La ciudadanía tiene que aprender 2 cosas. Tiene que educarse para aprender sus deberes y sus derechos. Y tiene que tener los espacios de participación para buscar las grandes soluciones que nos saquen del subdesarrollo. ¿Cómo hacen los independientes, Javier, ya para esos espacios de participación? Me pone el ejemplo de Chile, pero en Chile también hay un debate ideológico permanente. ¿Qué hay que hacer para que los independientes se activen, se motiven y no digan, eso es un problema de los políticos nada más? La situación ahí es que es un problema estructural que no se resuelve el día a la mañana. Todo esto empieza con la educación. Las personas, los jóvenes, debemos continuar educándonos para poder aportar como ciudadanos. O sea, necesitamos escuelas de ciudadanía que nos digan nosotros también tenemos derecho a participar, ya sea como nosotros del sector privado, en lo que estemos. Entonces yo creo que es un problema estructural que empieza por mejorar el sistema educativo y abrir puertas, empieza desde el gobierno, empieza a abrir puertas para que los ciudadanos se sientan que su voz es escuchada y que la participación es tomada en cuenta y que no sea solamente lo que en inglés se llama lip service, que es de la boca para afuera. María Fernanda, ¿habrá esa posibilidad de que la gente se motive, así no sea miembro de un partido político, a participar en la política? Yo creo que sí la hay. Yo pienso que también la gente tiene como una cuota. De repente, sí, hay cierta cantidad de personas que son muy apáticas, pero yo creo que en las últimas elecciones lo vimos. Muchos, por ejemplo, del lado de los jóvenes, decía los jóvenes son apáticos, sin embargo vimos cómo se levantaron muchísimos movimientos, ya fuera a respaldar ciertos candidatos o sencillamente a salir a las calles e informar estas son las propuestas, esto es lo que se debe hacer, así debe ser el proceso. Entonces yo creo que hay una luz de esperanza. Yo pienso que los ciudadanos nos estamos tomando ese rol de ciudadanía que nos corresponde y estamos saliendo a ejercerla. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, no es la gran mayoría, pero poquito a poco. Yo creo que vamos sumando. No, Alejandro Chevalier, pero entonces, ¿qué? Los partidos políticos parece que no están motivando, ahora mismo por lo menos. Pareciera, ¿no? No realmente, y lo podemos ver, por ejemplo, en las cifras que nos han mostrado. O sea, un partido político se formó para las elecciones del 2014, hoy vemos que ya no existe. Otro partido perdió 100.000 adherentes luego de las elecciones y también podemos ver cómo la opinión pública realmente es la que siento que ahorita está teniendo más fuerza. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando el presidente Varela ofreció a la Asamblea el proyecto de ley sobre el impuesto del combustible. Ahí pudimos ver cómo la opinión pública definitivamente fue quien tomó la batuta. Y vimos también cómo desapareció el FAT. Exactamente. Esa es una realidad también que es digna de analizar. Eso sería en otra mesa. Les agradezco enormemente esta oportunidad que nos han dado por brindar las opiniones. 2 mujeres, 2 jóvenes, varones, profesionales ya algunos, otros a punta de ser profesionales, pero que de una u otra forma cada uno son panameños y panameñas preocupados por el devenir de la vida política del país. Y eso es lo que tiene que hacer un ciudadano. Eso es lo que tiene que hacer un ciudadano. Involucrarse como gobernado en función de la fiscalización a los gobernantes. Porque si usted deja a los gobernantes y más aún a los políticos solos, como dicen algunos sueltos de madrina, entonces no nos quejemos después. Pero cuando el gobernante siente que el gobernado lo está fiscalizando, es otro país del que estamos hablando. Aquí el señor Yap Endara nos puso el ejemplo de Chile, y es un buen ejemplo porque hay una cultura política que ha ido evolucionando para mejorar cada vez más, justamente porque ha ido evolucionando, por eso es que Chile está donde está. Debemos mirarnos en ese tipo de espejos y no como el que decíamos ayer también, en el preocupante espejo de los hermanos mexicanos.